Plaza Cívica, el lugar en el cual se comienza a construir las ideas. Un espacio abierto a la conversación, franca y honesta de la actualidad. Analizamos lo que hay detrás de los hechos. Nos reunimos en torno a los temas y nuestros panelistas en Plaza Cívica. Toma tu lugar y sintoniza el 107.7 Viña FM. Frecuencia del Mar. ¿Qué tal, amigas y amigos de Plaza Cívica? Buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos encontremos. Aquí transmitiendo por el 107.7 Radio Viña FM, pero con todas las responsabilidades y todas las iniciativas por parte de este grupo que nos denominamos Plaza Zoom 2022. Perdón, me equivoqué. Plaza Cívica. Ya no somos Plaza Zoom, somos Plaza Cívica con otro apellido, pero con el buen apellido no importa, lo dejamos de lado. Bien, tenemos hoy día un programa, creo que un tema muy interesante, muy candente, que es precisamente lo podríamos o hemos denominado las trampas que el gobierno saliente de Piñera, la estrategia sucia del gobierno de Piñera. La estrategia sucia del gobierno de Piñera en el sentido de crearle trampas al gobierno entrante. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro copanelista, el doctor Fernando Foy Claus, psiquiatra famoso. Don psiquiatra, a sus órdenes, doctor. Está buteado, doctor. Doctor, está sin sonido. Está sin sonido. Jo. Muchas gracias, Adolfo. Baja un poquito la cámara para que se te vea la cara completa. Ahí. Por suerte, me pidió la cara y no, nada más. Estoy muy contento de estar en Plaza Cívica. Creo que es un programa muy bueno. Me siento muy a gusto y muy cómodo acá para hablar todo lo necesario sin censura. Y eso es una de las grandes maravillas que tenemos hoy en día en los medios de comunicación populares, ¿no es cierto? Como este programa. Muchas gracias, doctor. Me emociona por lo que me dice. Y tenemos invitado a un buen amigo, un viejo amigo, precisamente don Mauricio Salinas Escobar, que es en este momento un hombre de radio, con mucha experiencia, con esa cara de profeta, pero no solamente es profeta, sino que es un distinguido abogado de la región metropolitana, pero que estudió en la Universidad de Chile en Valparaíso. ¿Qué tal, don Mauricio? Un agrado tenerlo con nosotros otra vez, y más con este tema. Hola, Adolfo. ¿Cómo están? ¿Cómo está Fernando? Mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, intentando animar una conversación acerca de las principales cuestiones, digamos, que vemos que se presentan en el espacio público, ¿no? Espero que sea entretenido y que a todos nos sirva para ayudar a la reflexión. Bueno, espero que nos cuente unos buenos chistes, pues, don Mauricio, para que sea entretenido. Cuénteme, ¿cuál es el principal chiste, aunque sea sucio, de Piñera de estos días? Bueno, yo no sé, digamos, yo me entretengo no solo con los chistes, pero lo que podría decir es que a propósito de chistes, digamos, fue un muy mal chiste de este comiquete de cuarta, digamos, ¿no? Que de alguna manera nos hace patente esta observación que ustedes como programa han hecho respecto de la situación en la que nos encontramos. Nos encontramos en un periodo de cambio de gobierno, es decir, un periodo que el gobierno que sale sabe que se va con fecha cierta y sabe quién es el gobierno que entra. Entonces eso genera una gran, como dijéramos, una gran motivación por parte del gobierno saliente para generar en esta época la mayor cantidad de obstáculos que pueda poner
para el desempeño del gobierno futuro. Yo creo que ese es un mal chiste, digamos, bastante perverso, que da cuenta de la ninguna disposición a pensar en el país, pero que lo estamos viviendo y tenemos que reflexionar para ver cómo se enfrenta y cómo se puede colaborar en que esa estrategia de este gobierno no tenga éxito. Mira, generalmente cuando un gobierno está saliendo, se dice que es un pato, y un pato cojo, porque en realidad tiene solamente una pata y no puede caminar bien. Pero en este caso estamos hablando de un pato malo o un pato sucio. Bueno, yo diría que aquí lo que estamos hablando es de un cambio de gobierno que esperamos sea distinto a los cambios de gobierno que hemos estado acostumbrados durante este periodo que se ha denominado de transición. Una larguísima transición, en el sentido de que efectivamente ha obtenido la mayoría popular, la voluntad soberana del pueblo, un gobierno que pretende efectivamente introducir modificaciones sustantivas, cambiar efectivamente las bases del modelo de sociedad sobre las cuales hemos estado funcionando, digamos, que son básicamente, ¿no es cierto?, las estructuras heredadas de la dictadura de Pinochet, con su modelo socioeconómico neoliberal y todas las consecuencias que eso ha tenido. Entonces, este cambio no es una cuestión de un cambio de gobierno en donde, bueno, lo que uno puede esperar es que salgan unos funcionarios, que saquen a unos, que pongan a otros, y que más o menos haya algún cambio en la orientación de la administración. No, aquí de lo que se trata, digamos, y por eso es que Piñera está haciendo lo que está haciendo, aquí de lo que se trata es de que hay un gobierno que además es expresión, si nosotros recordamos lo que fueron los eventos electorales, es expresión de la voluntad de la ciudadanía de la transformación, porque es la única manera que uno se puede explicar que haya una cantidad de personas que fueron a votar en la segunda vuelta, en la que el presidente electo Boric obtuvo, digamos, cerca del 55% de los votos. Eso tiene que ver con que se puso en peligro, se vio en peligro el proceso más profundo de transformación que tiene que ver con el cambio institucional a partir de la convención constitucional que esté elaborando una nueva propuesta de constitución. Entonces, no es un cambio de gobierno cualquiera que uno lo pueda asimilar con los anteriores, sino que aquí el gobierno que sale sabe que el que viene intentará, digamos, cambiar el rumbo del desarrollo del país, el rumbo de las formas de construir sociedad, el rumbo, digamos, del uso de las herramientas políticas. Ahora, y de lo que se trata, por lo tanto, desde la perspectiva de los salientes, ¿no? Ya no es solo, digamos, además de hacer negocios privados, además de hacer negocios para su propio beneficio, como ha quedado tantas veces clarísimo frente a la opinión pública durante estos años, sino además de colocar el máximo de obstáculos para que fracase o sea lo menos exitosa posible la gestión del futuro gobierno. ¿Cuáles serían las... Mira, iba a decir otra cosa, pero me voy a quedar con una pregunta que tú has insinuado. ¿Cuáles son las primeras trampas? ¿Cuáles son las primeras jugadas sucias que está desarrollando el gobierno de Piñera precisamente para crear obstáculos más que para provocar una transición normal? Sí, quisiera que Fernando parece que tiene intención de contribuir a la reflexión. Sí, pero tiene que ser con el micrófono abierto. ¿No está abierto? Está abierto. Está Ahora abierto. Sí. Yo creo que lo mejor que le ha salido a Piñera es que siempre ha sido un gobierno entretenido, ¿no es cierto? A partir del chiste de Cúcuta, ¿no? De ahí para adelante no ha dejado de hacer chistes, digamos, ¿no? Pero malos chistes. O sea, es el peor cómico que ha tenido la historia del humor chileno, digamos, ¿no? Si lo ponemos desde ese punto de vista. Ahora, Cúcuta fue patético, ¿no? Patético como Piñera trataba de ponerse en la primera línea de los presidentes de derecha de
de Sudamérica, ¿no? Y se empujaba con los otros para aparecer en primera línea, y eso demuestra lo que alguna vez dijo, que él quería ser presidente de Chile para que lo respetaran alguna vez, ¿no? O sea, tiene un problema, como soy psiquiatra, tiene un problema de personalidad que lo empuja. Piñera es como el alacrán de la fábula del alacrán con la rana, ¿no? O sea, siempre termina clavándose el aguijón, o le clava el aguijón a quienes lo acompañan. Ha sido el presidente que más eficientemente ha dañado a la derecha, ¿no? Que más eficientemente ha dañado a las FP. O sea, todo lo que él dice defender sale dañado. O sea, lo peor yo creo que puede pasar es ser amigo de Piñera, porque lo más probable es que uno salga mal de ahí, ¿no? Y ahora lo que está haciendo es clavarse el aguijón nuevamente, ¿no? Con esta historia del litio, con estas historias. Y yo creo que las trampas que va a relatar Mauricio Salinas, ¿no es cierto? Seguramente son trampas para su propia personalidad también, ¿no? Porque cuando tenía la oportunidad de salir más o menos con una aprobación de las famosas encuestas más o menos bien, de nuevo volvió a clavarse el aguijón y bajaron las encuestas nuevamente. O sea, tiene esa particularidad de ser un chiste malo continuo, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar. A ver, yo quiero pedir una aclaración al doctor, a nuestro psiquiatra. Tú hablabas del cuento de la rana y el escorpión, pero en este caso me parece que te estás refiriendo con un escorpión que se pincha a sí mismo. ¿Eso es lo que quisiste decir? Las dos cosas. No solamente a sí mismo, sino que a sus cercanos. Yo creo que el más dañado desde su personalidad y de lo que hace es Chaguán, ¿no? Chaguán está dando palos de ciego con esto de anunciar el famoso gabinete de las sombras, ¿no es cierto? Cuando no, como alguien dijo, no han sido capaces ni siquiera de tener un gabinete en las luces. ¿Cómo van a tener un gabinete en las sombras? Entonces, yo los veo desesperados, ¿no? Desesperados. Y Chaguán realmente arrancó de Kast el día de las elecciones, porque yo creo que tienen un tremendo problema ellos, porque la Democracia Cristiana y Renovación Nacional son parte de la Internacional Demócrata Cristiana, y la Internacional Demócrata Cristiana le ha declarado la guerra a los partidos de ultraderecha. Entonces, que este individuo que representa a Renovación Nacional aparezca con Kast en una coalición, tiene que tener un tremendo problema internacional. De hecho, Alamant desapareció, ¿no? No se le ha visto más. Pero esa es una acotación al margen, digamos. En todo caso, yo estoy adelante esperando el listado, pero no sé, el listado, no voy a calificarlo, iba a calificarlo duramente. El calificarlo lo dejaremos para después. ¿Qué dices tú respecto al listado, estimado? ¿Tú te refieres? Mauricio? Lasarte se adelantó, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay un conjunto de iniciativas. De hecho, solo no quiero, o sea, me parece que es importante tener claro el listado, pero lo importante es la lógica del proceso, digamos, en el que estamos sumidos, porque eso es lo que le da sentido a cada una de esas cosas, porque podríamos hacer un listado ahora y mañana sale con otra iniciativa que suma otra cosa, pero que no cambia, o más bien refuerza la lógica. Y la lógica es como el título del programa, digamos, generar una especie de bombas de efecto retardado, ¿eh? Para que aparezcan en el futuro, para que exploten, digamos, en el futuro. Entonces, de hecho, por ejemplo, tiene ahora 27 proyectos en el Congreso con, ¿cómo se llama? Con urgencia, para ser tramitados ahora. Es decir, un conjunto de iniciativas que todas van... Perdón, un momento. ¿Cuántos días más les quedan al gobierno, al actual Congreso para poder operar?
esta semana, lo que queda del mes y nada más, tengo entendido, ¿no? Claro, sí, porque en febrero no opera. Bueno, pero es que depende, digamos, es parte de la decisión de los parlamentarios, pero lo que quiero decir es que ¿cómo se llama? Lo importante es el proceso, digamos, en el cual estamos sumidos, que es parte del proceso permanente de construcción y de lucha por la democracia, por tener una sociedad más democrática, no solo en lo político, sino que también en lo económico y en lo social. Eso es algo que yo lo he repetido, creo, aquí varias veces, ¿no? Hay el famoso libro, por ahí lo tengo, de un sociólogo chileno muy famoso, chileno-alemán, para nuestro contertulio aquí, Norbert Lechner, que escribió un libro que le llamó La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, porque esta es una lucha que no se termina nunca, ¿no? Es decir, siempre estamos tratando de correr el cerco de la democracia, quienes estamos en esta perspectiva, y siempre están tratando de hacerlo al revés, digamos, quienes se resisten a los cambios, quienes quieren mantenerlo existente o incluso regresar, no son progresistas, son más bien regresistas. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, porque si uno mira la dinámica que ha habido en los diversos cambios de gobierno, no solo acá en Chile, sino en América Latina, ¿no es cierto? Después de ciertos gobiernos, digamos, progresistas, que intentan, digamos, avanzar, que llegan precisamente porque ha estado la derecha, ya sea en dictadura o por alguna razón en gobierno, en el gobierno, resulta que lo que ha hecho ha sido una crisis como la chilena, la gente más pobre, la gente, digamos, con problemas mayores, y durante todos estos años, ya hace 40 años, cada vez más metiendo la lógica privatista, la lógica privatizadora, que hace que la gente no tenga derechos, sino que el único derecho que tenga es a comprar, si es que tiene los recursos para eso. Y ya sabemos que ni siquiera a veces se respeta por parte de los poderosos el derecho a que le entreguen lo que uno compra. Por eso es que el CERNAC, ¿no es cierto?, no tiene dientes firmes para poder perseguir, digamos, ni siquiera lo que es como el corazón del modelo, el comprar y vender, porque todo supuestamente así se hace. Entonces, esto lo que ha significado es que vienen gobiernos de progresistas, de izquierda, de centro izquierda, y entonces, bueno, arreglan en algo lo que hacían, le ponen paños fríos a la crisis, digamos, que la derecha tenía. Bueno, pero no tienen cómo resolver los problemas que venían de fondo. Y entonces al poco tiempo entran nuevamente en crisis, digamos. Y entonces ahí nuevamente viene la derecha, porque se ve usted lo que no pudieron hacer, ve que usted que son inexpertos, que no saben, que en realidad no entienden de economía ni de administrar un país. Entonces, y nuevamente vuelve el ciclo. Entonces yo creo que aquí que estamos enfrentados a la posibilidad de un gobierno que efectivamente quiere hacer cambios, el problema es cómo hacemos que estos cambios, más allá de todas estas trampas, pero no solo estas trampas, sino que por suerte estamos en el proceso constituyente, que es parte significativa, creo yo, de la tarea del gobierno del presidente entrante, en términos de resguardar ese proceso y llevarlo a procurar que llegue a buen término, digamos, en lo que a él le pueda corresponder. El tema es que en esta lógica, digamos, de las alternativas, de las alternancias, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que ahí los gobiernos progresistas se enfrentan aquí, como aquí en el caso de Chile, que es extremo, a que se hacen como dijéramos, como depositarios por mandato popular del Estado, de la administración del Estado. Bueno, pero resulta que ese Estado, que es la herramienta que tiene la política para intervenir en la sociedad, ese Estado es una herramienta que está hecho para otro tipo. Se llama Estado, pero no tiene que ver con la perspectiva que en general la derecha instala respecto del Estado. Es un Estado que ha sido capturado y en su estructura ha sido diseñado, por eso está la importancia de la Constitución Política de la República que expresa el Estado, ha sido diseñado para
sostener una sociedad neoliberal. Entonces es una herramienta que para muchas cuestiones que el nuevo gobierno quiere hacer no sirve. Entonces se enfrenta una tarea, digamos, con unas herramientas que están diseñadas para otros propósitos. Entonces es doblemente difícil la tarea que le viene al futuro gobierno y es doblemente complicado porque la derecha, si bien es cierto, no tiene la mayoría ciudadana, pero sí conserva, digamos, una gran cantidad de importantes dispositivos de poder en el país. Por de pronto tiene el control de la economía. Por de pronto, porque este Estado precisamente lo que ha hecho es sacar al Estado precisamente conducido políticamente para dirigir el proceso de desarrollo. Entonces, la economía es controlada, digamos, absolutamente por sectores de la derecha empresarial, los grandes empresarios, grandes magnates, como Piñera, por ejemplo. Entonces resulta que, por ejemplo, la inversión, que se dice que es uno de los indicadores más importantes para ver cómo se da el desarrollo. Bueno, pero sí que en Chile se ponen de acuerdo 50 personas y se tranca el 90% de la inversión. O sea, no es verdad esto del mercado y esto, no, sino tiene unos nombres y apellidos y que uno los puede encontrar. O sea, no es una cosa así anónima que esté sumamente expandida. No, hay unos tipos que se juntan, toman la decisión, entonces hacen esa zancadilla. Entonces, pero sí tienen, ¿no es cierto? Además, no solo el control de la economía, sino un aspecto que es determinante para la política. Ya lo hemos hablado otras veces, creo, que son el control de los medios de comunicación. El control de los medios de comunicación, que los medios de comunicación son los que colocan los temas que la ciudadanía habla, que la gente común y corriente habla. La gente común y corriente no es como nosotros que andamos preocupados de encontrarle la quinta pata al gato y buscando aquí en medios alternativos, tratando de conseguir un libro que nos explique una cosa, que no... no, eso la gente vive y tiene sus problemas y tiene sus vidas. Entonces, los medios son los que ponen los temas que tiene que discutir la gente. La gente, si uno escucha las conversaciones, la gente dice, ¿viste lo que dijeron en la televisión anoche? ¿Escuchaste el programa este otro de la radio? Fíjate que el diario salía esto. Es decir, los medios son los que ponen los temas de la conversación pública. Y eso está dirigido absolutamente por quienes defienden radicalmente el sistema o por quienes, sin defenderlo radicalmente, no son partidarios de cambiarlo de manera profunda. Entonces, con eso, si bien es cierto, tenemos hoy día las redes sociales, ¿no? Pero las redes sociales tienen una gran capacidad de destituyente, por decirlo en los términos de cómo hemos vivido el proceso acá en Chile, pero es difícil construir, digamos, desde ellas, porque de la misma manera como se puede disparar desde miles de lugares, digamos, distintos y no es posible controlarlo, también no es posible aunar criterios y generar, que no es lo mismo que una noticia puesta de una determinada manera en un noticiero de la televisión. Esa la ven, digamos, el 95% de los chilenos se informa por la televisión, no se informa por los diarios, digamos, ni por la radio, ni tampoco por las redes sociales. Eso pasa en una parte de los más jóvenes, pero la gente común y corriente lo que ve es la televisión. Entonces, si tenemos control de la economía, control de los medios de comunicación y de alguna manera gobernar es comunicar. O sea, si no comunicas, no gobiernas. Entonces, es muy importante tener conciencia de esto y hacer conciencia a través de las organizaciones sociales, de los partidos, de toda la gente, para que podamos efectivamente enfrentar los dilemas y problemas que el próximo gobierno va a tener. Gracias, Mauricio. Brillante como siempre. Doctor Foyt, ¿usted quiere decir algo? Tiene un dedito hace mucho rato levantado. Sí, incluso me puse a ladrar también. No se escuchó, por suerte, por el micrófono. Lo que relata Mauricio en forma tan brillante, ¿no es cierto?, es una de las causas y de los fundamentos, ¿no es cierto?,
del daño que ha sufrido la sociedad chilena, ¿no? El daño económico, social y cultural, ¿no? Que hace que las patologías mentales hayan subido de tal manera que estemos en el segundo lugar del mundo, después de Corea, con el aumento de los suicidios adolescentes en el mundo, ¿no? Valga la redundancia. Porque no hay confianza, hay lo que se llama una anomia, o sea, las normas no se respetan, no hay perspectivas de futuro para los individuos, sino que para un 10% de la población, con suerte, digamos, solamente. ¿No? Eso explica por qué en un estudio de la OCDE llega a la conclusión que solo un 2% de los chilenos entiende lo que lee, ¿no? Y estamos entre los países con más alteración de la percepción de la realidad, ¿no? Porque eso es lo que produce la televisión y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la distorsión hace que la actividad política también aparezca como distorsionada, ¿no? Y poder volver a la normalidad, entre comillas, del lo que se puede llamar no bienestar, sino que del vivir bien, del buen vivir, que va más allá del bienestar, ¿no es cierto? Es lo que es la tarea fundamental, y ahí la derecha sabe desde siempre cómo poner piedras en el camino al buen vivir, ¿no? De la mayoría de la población. Y eso es lo que ha hecho eficientemente en los últimos 40 años. En realidad estoy de acuerdo con el doctor, pero cuando habla de 40 años, yo creo que nos estamos acercando a los 50, que desgraciadamente. ¿Qué dices tú, Mauricio? Sí, bueno, o sea, sin duda que el giro radical de la orientación del Estado y de la sociedad nacional se dio a partir del golpe, digamos, del año 73. Y se intensifica el año 75 cuando los Chicago Boys se hacen cargo de la conducción económica del gobierno y transforman con el proyecto neoliberal a la economía como lo único que tiene sentido y a la lógica económica capitalista como la única razón que debe atender las personas para ser racionales. Un homus economicus, digamos, perfecto. De eso es lo que se trata, digamos. El vivir y el convivir, porque, claro, los seres humanos no vivimos, convivimos. Entonces, en esa relación, lo que instalan es la idea de que todo tiene que ser comprado o vendido. No hay otra manera de relacionarse. Ustedes recordarán seguramente que los principales, en los años de instalación de máximo consenso respecto del modelo, en los años 90, ¿no? Es decir, se hablaba del mercado en todos los temas, digamos, había el mercado, de lo que a ustedes se les ocurrieran, o sea, es cuestión de ver los diarios. Y entonces el ensalzar, digamos, esas prácticas, como decía Fernando, han provocado un daño al país, digamos, muy significativo. Y entonces esa es una transformación que no se hace en un año ni en 2 meses. O sea, por lo tanto, el gobierno futuro tiene que lidiar con eso que está instalado, digamos, de esta lógica de la competencia, del competir, de que todos los demás son competidores, de que yo no puedo tener solidaridad con otro porque si la tengo pierdo espacio porque los otros siguen corriendo y mientras tanto yo estoy preocupado de ayudar a otro. Esto creo que alguna vez lo he dicho, pero yo siempre lo repito, digamos, o sea, nos enseñaron en la idea esta de que no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti, que era parte, digamos, de un mandamiento, digamos, de la forma de entender la sociedad para todos los sectores, digamos, pre-73. Sin embargo, digamos, hoy día y durante esos años, digamos, especialmente en los 90, después se empieza un poco a masificar la crítica, pero con todo respeto, digamos, y permiso a los auditores, se trata de que cágate al otro antes de que el otro te caiga a ti. Esa es la lógica, digamos, que está instalada.
Todos son competidores, todos están en contra mía, yo estoy en contra de todo. Esto que le han denominado, digamos, de una manera muy mentirosa y burda, el darwinismo social, ¿sí? Eso no tiene que ver con el pensamiento de Darwin, esa es una distorsión, digamos, que lo que quiere es decir que la naturaleza humana, el único sentido que tiene es el de la competencia y que tiene que triunfar el más fuerte y que cada uno tiene lo que tiene de acuerdo a sus capacidades para desarrollarse en una sociedad que es un gran mercado. Y por lo tanto, si hay alguien que tiene mucha plata, bueno, es porque tiene las capacidades para hacerlo, digamos, y obviando, digamos, todas las demás dimensiones de la vida y las demás lógicas existentes. Entonces, yo creo que ahí estamos, digamos, estamos en una complicación. Ahora, lo que tenemos al frente es la posibilidad de empezar a caminar por un camino distinto, a partir de una transformación en la institucionalidad, a partir de la Convención Constitucional y una nueva Constitución, y a partir de un gobierno que quiere efectivamente, digamos, caminar en otro sentido. Pero eso va a ser muy difícil y hay que prepararse para que defender eso, digamos. No siempre vamos a estar contentos con las cosas que pasen, pero eso hay que prepararse para defenderlo, porque es la posibilidad que tenemos para efectivamente intentar transformar este país que ha sido durante 40 y tantos años, ¿no es cierto? Ya, como decías tú, casi 50, sometido a un experimento brutal de individualismo, de egoísmo, haciendo que el egoísmo sea el lubricante central de las relaciones sociales y del motor de la sociedad. Mira, yo me atreví a decir casi 50, porque el próximo año, el 2023, se cumplirán 50 años del golpe de Estado, de ese suceso tan luctuoso, sin querer corregir a nadie, menos a un psiquiatra, por favor. Ahora, mira, yo te había preguntado hace rato, pero ahora me gustaría que tú pudieras precisar cuáles son las 3 principales trampas que el último tiempo ha colocado el gobierno de Piñera para el gobierno entrante de Boric. O sea, Porque yo creo que hay un conjunto de trampas. Hay una que se está desactivando de alguna manera, pero que tiene que ver con esto, con la pensión garantizada universal. Es decir, queriendo meter un tema en que no tiene financiamiento, que se paga ahora, que entonces que haya aplauso y la gente dirá, porque no tiene por qué entender todas las triquiñuelas de la política, mire, el gobierno de Piñera hizo esto y se apuró y pagaron en febrero, digamos, y entonces ahora ya al segundo año ya este otro ya no tiene plata para pagar porque por todos los medios de comunicación van a decir que despilfarraron la plata, que botaron la plata, que dejaron el Estado ordenado y que hoy día el gobierno, digamos, lo está haciendo mal y por eso, bueno, eso. Creo que el tema del litio, el tema del litio le salió, como decía Fernando, o le está saliendo el tiro por la culata, pero eso está destinado precisamente no solo a hacer negocio, no solo a que otros ganen plata, sino que está destinado a hacer que no pueda, a provocar dificultades para que el nuevo gobierno pueda llevar adelante el hacer del litio, digamos, una materia que pueda ayudar efectivamente al desarrollo nacional. Entonces lo que está haciendo es colocar problemas ahí. Bueno, los últimos intentos, escuché que al parecer están nuevo reponiendo, creo que no tiene mucho sentido, pero es lo más brutal de todo, ¿no es cierto? Reponer el TPP-11, reponer la discusión con el tal de obtenerlo, porque eso lo que tiende es a petrificar el modelo, es decir, hay una constitución que va más allá de la constitución que estamos haciendo, que son los tratados internacionales que se tengan. En todos los ámbitos, por suerte, no solo en lo económico, sino también los tratados de derechos humanos, pero eso no puede ser cambiado. Entonces resulta que de lo que se trata es de que un tratado que está hecho a la medida para petrificar el desarrollo nacional, asignándole un papel a nuestro país de productor de materias primas para llevarlas hacia los lugares centrales, digamos, generando el aumento del desarrollo de ellos y manteniéndonos, digamos, a nosotros en la condición que tenemos de extractivistas, digamos, y poco menos que andar recogiendo cosas de la tierra para vendérselas a los demás. Bueno, eso es una cuestión,
pero muy, muy importante, porque de lo que se trata, y yo creo que aquí es una cuestión que hay que entender a propósito de lo que yo decía antes de la lógica que ha imperado en Sudamérica y cómo los cambios de gobierno. Y entonces Piñera efectivamente, digamos, él fue como el escorpión, el alacrán de la rana, digamos, porque él destrozó a la derecha. Pero yo quiero decirles que Piñera y varios otros, digamos, no tienen la preocupación por las encuestas de Chile. O sea, él es parte, digamos, de los que disputan, de los que son parte del modelo mundial de acumulación capitalista destinada a hacer lo que ha ocurrido de una manera brutal en esta pandemia. Pues. O sea, ayer hemos sabido, o antes de ayer, que Oxfam, una famosa institución destinada, digamos, a estudiar los problemas de desigualdad, ha dicho que los 10 más ricos del mundo durante la pandemia duplicaron sus utilidades, su fortuna, duplicaron su fortuna durante la pandemia, mientras la gente cae en la desesperación, en la crisis económica. Los 10 más ricos del mundo duplicaron su fortuna durante la pandemia. Entonces, esa lógica, Piñera es parte de esa lógica. Los grandes magnates, ellos son esto de los países, no deja de ser, de tener algún sentido, ¿no es cierto?, para los ultraderechistas, digamos, decirse patriota en contra de estos otros. Y si ustedes escuchan, digamos, lo que les decían a estos, y que estos terminaron rindiéndose a ellos, Piñera terminó rindiéndose acá, ¿cómo se llama? El que no tienen patria, porque no tienen patria esto. En realidad no le interesa eso. Es lo que le interesa, es un negocio, y sus negocios están en el mundo, y quiero decirle que hoy día los principales ricos del mundo ya sus negocios no están pensados solo para este mundo, sino también para el resto del universo. Y en eso están. Oye, mira, dos consideraciones. En primer lugar, se nos está yendo el tiempo y quiero comentarles que nos quedan 23 minutos. Nada más, ya llevamos 36 minutos de avanzar, casi 37. Eso significa que el verbo a veces nos domina, aunque sea favorablemente. Y segundo, ya que hemos hablado hasta este momento del tema de Piñera, creo que es importante destacar la famosa frase que creo que en un programa anterior también recordé, que siento no poder cantarlo, que esa canción del 70, de uno de los conjuntos populares importantes de la nueva canción chilena, que dice algo así como: esta vez no se trata de cambiar el presidente, se trata de construir un gobierno muy diferente. Creo que ese es el sueño que nuevamente que aparece después de 50 años, por no decir de 52 años. Entonces me interesa saber tu opinión y la opinión, por supuesto, que del doctor Poit al respecto. Doctor, yo cada vez que intento decir algo, usted levanta el dedo. Muy bien, lo felicito. No, para nada. No estoy compitiendo al estilo neoliberal con usted. Pero la canción dice: para construir un Chile bien diferente, no un gobierno bien diferente. Y yo creo que hoy día perdone, tiene razón. Ese es el desafío hoy en día, y eso lo sabe muy bien la derecha, como dijo Mauricio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se van a dedicar a ponerle trampas al proceso para que en el primer año se caiga lo más profundamente el gobierno, para que no se apruebe la nueva constitución y ganar el plebiscito de salida. A eso yo creo que están apuntando, ¿no? Y a eso es lo que nosotros... Disculpe, ahora tengo que corregírselo yo. El plebiscito de salida es este año, no el próximo año. Este año, perdón. Sí, a partir del 4 de julio. Sí, de este año. Entonces, claro, tenemos medio año o tres meses para demostrar, ¿no es cierto?, a la población que este gobierno, lo voy a decir en chileno, sí se la puede, ¿no? Pero ahí nos van y sin participación, eso no va a ser posible. Así como, ¿no es cierto?, fue el día de las elecciones, que fue simbólico, ¿no? Porque
pusieron todo tipo de trampas para que la gente no pudiera ir a votar. Sin embargo, ¿no es cierto? A mí se me ocurrió poner en Twitter de las ollas comunes a la locomoción comunitaria, ¿no? Al movimiento comunitario de transporte, porque eso fue, y ese desafío, si no se asume colectivamente esta vez, ¿no es cierto?, nos van a ganar y la derecha nuevamente va a ser capaz de destruir el país, digamos, en función de sus intereses. No sé cómo lo ves tú, Mauricio. Sí, o sea, sin duda, digamos, sin duda. O sea, el principal objetivo de ellos es el impedir, de hecho, lo que dijo, ¿no es cierto? No es que uno lo esté inventando, viendo debajo del agua, no. Lo dijo Kass. Su tema era anular la convención. Era que eso no fructificara. Porque saben que ahí está el punto. Ellos saben que más allá, y por eso es que la queremos cambiar, digamos, de las 200 reformas que ha tenido el actual texto constitucional, la estructura básica sigue siendo la misma. Y esa estructura básica, ¿no es cierto? Vamos a recordar una vez más a un diabólico que quería parecer, digamos, no tan piadoso, Jaime Guzmán, hizo una institucionalidad que cumplía el requisito que él quería poner. Es decir, que los que llegaran a gobernar no pudieran sino hacer más o menos lo mismo que ellos. Y ese es el punto que yo decía respecto del instrumento, las herramientas con que cuenta el futuro gobierno. Cuenta con las herramientas, digamos, que no están diseñadas para esto. ¿Ah? Es como clavar un clavo con un alicate. Se puede y hay que hacerlo, pero si tenemos necesidad de clavarlo, hay que hacerlo. Pero en realidad el alicate no está diseñado para clavar un clavo. Está diseñado para otras funciones. Entonces, esto para ellos, el principal problema es obstruir el desarrollo de la Constitución, porque ahí está, es como la máquina, es como la fábrica de las nuevas herramientas. ¿Ah? Ahí se está fabricando martillo para cada clavo, destornilladores para los tornillos, están alicates para agarrar las cosas. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahí en la Constitución nueva. Y entonces ellos saben que eso es lo principal. El gobierno, claro que les importa, digamos. La verdad es que Piñera su fortuna la ha aumentado durante su gobierno de una manera exponencial. Entonces, no es que no le importe, pero resulta que el problema de fondo es el problema de la Constitución. Y obviamente, digamos, de hecho, ya no sé si ustedes vieron, digamos, a la señora Matei salir con una frasecita, ¿no es cierto?, generando clima para esto, porque esto, con el uso de los medios de comunicación, lo hacen perfecto, ¿no es cierto? Es decir, no hay ninguna gracia. Si uno fuera dueño de todos los medios de comunicación, es re fácil, digamos, decir cosas que parezcan inteligentes, porque claro, tienes todo a tu disposición. Bueno, pero ella salió a decir hace 2 o 3 días atrás que en realidad había mucha locura infantil en la convención y que por lo tanto lo más probable es que si así se daba el resultado, había que ir preparándose para el rechazo. Es decir, generando, digamos, las condiciones para el rechazo. Ella, la misma que hace un tiempo atrás decía, no, si tenemos que estar de acuerdo con el apruebo, porque hay que cambiar y todo. No, o sea, entonces ellos saben que eso. Ahora, y el gobierno futuro, el gobierno entrante, digamos, tiene la posibilidad de colaborar en ese proceso de manera exactamente contraria, por ejemplo, a cómo lo ha hecho este gobierno con la convención. Que lo único que ha hecho ha sido tratar desde el primer día, digamos, desde antes de su instalación, de colocar problemas y obstáculos, porque saben que ahí se juega la parte más importante. Efectivamente, desde el gobierno se pueden hacer cosas y se van a hacer cosas, pero como decía yo, basado básicamente en la voluntad de cambiar la realidad antes que en las herramientas que se hacen cargo cuando asumen el gobierno hoy día, porque esas son unas herramientas que no están destinadas para esto. Entonces yo creo que lo más importante de esto es tratar de entender el proceso para que cada suceso que ocurra, leerlo en esta clave, entenderlo así, para que podamos efectivamente colaborar
en sostener, digamos, la legitimidad, sostener la esperanza, sostener la esperanza de que lleguemos efectivamente, por una parte, a tener una nueva constitución que nos permita abrir paso, digamos, a una democracia más integral, y que por otro lado tengamos un gobierno que efectivamente rompa, ¿no es cierto?, la lógica que obligados o no han hecho los gobiernos anteriores, en el sentido de no romper efectivamente, hacer un cambio en la forma en cómo se administra el país. Bueno, muy bien nuevamente. Le hemos acertado, Fernando, al tener un invitado tan brillante como este, ¿eh? Vamos a tener que aplaudirnos tú y yo por haber tomado esa decisión. Regalo de Santa Claus. No es necesario que me tome el pelo, señor. Está bien que tenga el pelo largo, pero no es necesario eso, ¿eh? Por lo menos tiene una buena peluca, está claro. Pero no, Sí. si yo sí encuentro que lo ha hecho bien. Así que no se tire debajo de la mesa. Mire, yo quería mencionar algo que tiene que ver con el proceso de participación popular que usted de alguna forma lo ha mencionado. Está funcionando activamente, pero para mí muy lento y con muy poca participación, el tema de las iniciativas populares de ley. Hasta el día de hoy se pueden incorporar nuevas iniciativas. Hasta el día de ayer iban cerca de 1.700 iniciativas populares de ley. Pero sin embargo, yo tengo un dato del día martes de esta semana, es decir, desde anteayer, en el cual solamente la cifra total de ciudadanos participantes no llegaba a 400.000. Y el número de aportes a las diferentes alternativas no llegaba a 700.000. Si nosotros nos vamos a los 400.000, tomándolo como referente de 16 millones de habitantes, o de ciudadanos más bien, prácticamente el 0,25% ha demostrado su participación y su interés con alguno de estos proyectos de participación ciudadana. Un 0,25, es decir, cuatro, necesitaría 4 veces más participantes para llegar al 1%. Es decir, cuando se nos crean las condiciones para poder participar, y dentro de estas iniciativas, cerca de 1.700 iniciativas, hay de todo, algunas de ellas súper interesantes. Sin embargo, para que esta iniciativa vayan al pleno de la convención, les requieren un mínimo de 15.000 adhesiones. Y 3 de cada 4 iniciativas que han superado los 15.000 son planteamientos de la derecha. Es decir, la derecha está actuando silenciosamente, pero efectivamente, inclusive en el interior de la convención. Y la mayoría del ciudadano chileno, la mayoría del ciudadano chileno no se ha incorporado a este proceso democrático que es tan importante. Perdón, esa parte no me la puedes negar, Mauricio. No, si lo que pasa es lo siguiente, Adolfo. Lo que pasa es que precisamente lo que hablábamos antes, o sea, hay que entender cómo funciona la mecánica de las iniciativas populares de norma constitucional. O sea, es como cuando aparecía que Kast tenía, digamos, en las redes sociales una gran cantidad. Bueno, efectivamente, porque eso se hace con dinero, con recursos y con medios. Es decir, y con centralidad. En cambio, las redes sociales, ¿qué es lo que hacen? Todo el mundo siente que puede proponer una, cuando en realidad necesitábamos que hubieran propuesto solo 10 normas, pero que tuvieran 1 millón de firmas cada una. Bueno, pero en realidad lo que ocurre es lo que decía antes respecto a las redes sociales. Se presentaron 1.000 y tantas o 2.000. Entonces, no tiene sentido si la Constitución... Es decir, ¿qué pasa? Es la expresión de lo que conversábamos antes respecto de la condición de la comunidad política en la que habitamos. No hay la posibilidad de efectivamente participar, pero además, porque no está puesto. Mira, por ejemplo, una norma, digamos, fundamental es la que plantea la nacionalización de los recursos naturales, del cobre, terminar del cobre, el litio, digamos, todas esas cosas. Bueno, pero resulta que con esas cosas podríamos cubrir todas las demandas sociales, es decir, toda la gente podría tener solución a su problema. Pero sin embargo, ¿quién sabe eso?
¿cómo se puede explicar a la gente? Mire, es que resulta que el Estado tiene recursos aquí, obtiene... Es una cuestión compleja, no es cuestión de llegar y saberlo. Entonces, no es fácil hacer que eso ocurra. Pero por otro lado, esto de la derecha, la verdad es que la derecha puede operar, sí, evidentemente Kast sacó el 44%, sacó el 44%, entonces no son 1 millón de personas que votó por él, entonces resulta que, pero el problema está que lo que se apruebe o no se apruebe en la convención no depende de la cantidad de firmas que algo lleve. Lo que ocurre es que la pérdida que se produce es que aparecen ciertas cosas en el espacio público con menor legitimidad, aparecen como sin fuerza, pero en realidad los que votan son los convencionales y podrían presentarse 100 iniciativas populares de norma constitucional y no aprobarse ninguna. Y podría aprobarse una constitución que estuviéramos todos nosotros de acuerdo, porque los que van a aprobar la constitución son los convencionales. Ellos van a aprobar el proyecto de convención que va a ser mostrado. Lo que está haciendo la derecha es generar lo desde el principio, obstaculizar, colocar, deslegitimar, tratar de decir lo que piensa Chile es esto, cuando en realidad no es eso, porque sacamos la primera cantidad de firmas bueno, pero claro, pues, o sea, sí es muy fácil para ellos hacerlo. Entonces yo creo que me parece muy bien y creo que es una cuestión que hay que practicar y hay que desarrollar al máximo la participación, especialmente a través de este mecanismo, pero no hay que pensar que es la razón, que es la manera como vamos a generar esto. Es una parte y ¿cómo se llama? Y el principal problema que tiene es dar la sensación de que la gente no le interesa, que a la gente, que solo a la derecha le interesa. No, eso no es así. Por eso ganamos la elección y la gente ahí lo tenía claro. Lo que pasa es que entender una determinada norma constitucional sin medio de comunicación es muy difícil para la gente. Estoy de acuerdo contigo. Oye, nuevamente nos quedan 7 minutos. Yo les quiero comentar que yo apoyo una iniciativa, porque estoy detrás de esa iniciativa, aunque yo no la firmo, que es recursos naturales para Chile. Recursos naturales para Chile. No hemos llegado a 500 apoyos. Y hay otro que yo estoy apoyando, solamente es un ejemplo, que una locomoción colectiva, en el fondo voy a decirlo con mi lenguaje, una locomoción colectiva que realmente atienda las necesidades populares. No llevaba ayer 200. Yo encuentro razón lo que dice Mauricio, pero yo creo que hay que hacer el llamado de todas maneras, apoya a quienes, porque tenemos derecho a apoyar hasta 7 iniciativas distintas, no 8, solamente 7, de las casi 2.000 que llevaban ayer. Doctor Hoy, se le va a cansar el dedito. Sí, no pierde cuidado, que lo vengo levantando hace 70 años. ¿Con qué objetivo? Tiene músculo ya. Por favor, espero que no sea para por rectal, pues, doctor. No, por eso que soy psiquiatra. No se llega al cerebro vía tacto rectal. En algunos sí, en algunos hay que hacer tacto rectal para llegar al cerebro. Pero la historia del cobre es terrible, digamos, aquí en Chile, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de un personaje que me dijo, mira, la historia de Chile se resume en el salitre y el cobre y 2 presidentes muertos. Ya, ese es el... Doctor, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Puede repetir lo que lo dijo muy rápido? Que un personaje me dijo, que Luis Borg, ¿no? Lo voy a señalar, me dijo, mira, la historia de Chile se resume en la historia del salitre y del cobre y 2 presidentes muertos, ¿no? Gracias. Entonces, claro, ahora yo diría que fueron 3 presidentes muertos, ¿no? Porque Frei, padre, también fue asesinado, porque, para mi gusto, si no lo hubieran asesinado, habría sido el primer presidente después de la llegada de la alegría, digamos, y no habría permitido lo que pagó Elwin a los norteamericanos como favor para sacarse a Pinochet de encima, ¿no es cierto? Que es la firma del Código Minero que firmó nuestro jamás bien ponderado ministro de Economía, señor Ominami, ex mirista, ¿no es cierto?,
y que permitió de que el 75% del cobre hoy día esté en manos privadas, ¿no? Y durante la dictadura quedó en 25%. O sea, este cambio que denuncia Lavandero y que le significó lo que le significó a Lavandero, hoy día también hay una propuesta de la nacionalización del litio y del cobre que hace Alcayaga y que tiene las 15.000 firmas, ¿no? Pero a Alcayaga, cuando pidió que le dieran la palabra en el Comité Central del Partido Socialista, se la negaron cuando quiso hablar de la nacionalización del cobre. Entonces, esto está muy mezclado, ¿no? Porque el negocio se ha metido dentro de la política. De otra manera no se entendería, ¿no es cierto?, que Orpis se va a la cárcel y la ley de pesca sigue ahí, ¿no? Entonces, son cuestiones de mucho mayor envergadura, como dice Mauricio, ¿no es cierto?, y que trascienden al diario vivir y que mucha gente ya o no entiende o dejó de tratar de entender, ¿no? Porque se sienten superados por esta historia. Así es. Yo creo que una cosa importante a decir ahí, oye, es precisamente las presiones a que está sometido el nuevo presidente desde los medios de comunicación para imponerle determinados personajes en su gobierno. ¿Ah? Y razonando respecto de que este sí, este no, este tiene esta capacidad, este tiene otra, es decir, intentando buscar personas, digamos, que puedan decir, mire, yo no soy del gobierno de Piñera, pero en realidad eso no es lo que importa es acaso si tiene voluntad de transformar el modelo o no. Y en ese sentido, yo creo que hay que también comprender, porque yo creo que va a tener que inevitablemente, producto, digamos, precisamente de lo que estábamos hablando antes, de que la conciencia respecto del peligro de la regresión autoritaria no se dio en la primera vuelta, y entonces toda esa gente que fue a votar en la segunda no fue en la primera, entonces, y tendríamos un parlamento distinto. Bueno, hoy día tenemos que ver de qué manera con eso generamos, digamos, las transformaciones que sean posibles, pero lo importante es abrir la puerta, digamos, para que eso ocurra, ¿ah? Porque no va a ser, si hubiéramos tenido la misma votación en la primera vuelta en el Parlamento, entonces las cosas serían muy distintas, ¿ah? Entonces, pero después ocurrió, digamos, lo que ocurrió, y por lo tanto tenemos que tener conciencia de que aparte de la derecha poner los problemas, aparte de que tenemos un Estado que está diseñado para otra cosa, aparte de todo eso, además, digamos, en la parte del Estado que toma decisiones legislativas, tenemos producto de eso un empate. Y eso tiene que ver no solo, digamos, con la desidia de las personas, sino con lo mismo que hablábamos antes, es decir, con los medios de comunicación, con los medios y los medios de transporte, que son una forma de comunicación. Y por lo tanto, digamos, eso es lo que está en el fondo del problema, y que es una de las cuestiones que hay que enfrentar para tener un futuro distinto para Chile. Perdón, les recuerdo que nos quedan 2 minutos, así que yo creo que lancemos a la palestra los últimos conceptos, por favor. Bueno, nada, yo solo quisiera recalcar algunas de las cuestiones que he tratado de decir aquí, que espero que se hayan entendido. Trataré de decir que lo que viene por delante es un periodo muy difícil para quienes queremos cambiar Chile. ¿Ah? Y eso es muy difícil porque tenemos un gobierno que, sabiendo que va a venir un gobierno que pretende cambiar el país, se encarga de generar trampas de la más distinta naturaleza. Desde de dejar proyectos desfinanciados para que después la ciudadanía reclame, hasta impedir, digamos, generación de riqueza por parte de iniciativa política, y por lo tanto yo diría que eso es una cuestión muy importante a tener en consideración. Y lo segundo es que, teniendo eso presente, una cuestión básica es ver manera de participar para explicarle a la gente por qué tiene que tener apoyo popular el futuro gobierno. Porque si no lo tenemos, si la derecha nos manipula desde los medios de comunicación, entonces todo el esfuerzo será perdido, todo el esfuerzo no será posible de llevarlo adelante, y los muertos y los ojos que no están donde debieran estar van a ser en vano, y eso no lo podemos permitir. Gracias. Porque está en nuestras manos de que hagamos efectivamente realidad
este sueño de la esperanza que se abrió con la Convención Constitucional y con el nuevo gobierno. Gracias, Mauricio, y gracias por tu presencia. Mira, yo me voy a despedir y le voy a dejar la despedida final al doctor Foix, llamando a las amigas y amigos que nos están escuchando y a todos los que a través de ellos pueden llegar. Por favor, elijan alguna de las iniciativas populares de ley y apoyen hasta 7. Por favor, es sumamente sencillo. Basta ir al link respectivo y colocar su carnet o otro tipo de identificación que están pidiendo. ¿Ah? Así que, por favor, elijan el que quieran, pero de las 2.000 elijan 7, las que tengan más importancia para los intereses populares del futuro y de la construcción del nuevo país. Así que, amigos, por mi parte, muchas gracias. Doctor Foix, le dejo para cerrar el programa. Está muteado. Sin sonido, está muteado. ¿Otra vez? No, está activado. Ahora sí. Yo quiero agradecer a Adolfo y especialmente a Mauricio por la claridad de su exposición hoy día, ¿no es cierto? Y lo claro del llamado para la acción en este año, ¿no? Que va a ser trascendente para lo que es el cambio de Chile, ¿no? Hoy día la pelea, a diferencia del gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto? Hoy día la pelea es desde el primer día del gobierno de Boric. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y les recuerdo que quedan 10 días para poder votar a las iniciativas populares de ley. Solamente 10 días a partir de hoy día. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Plaza Cívica. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Chao, Adolfo. Chao, Fernando. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. El próximo jueves desde las 20 horas nos volveremos a reunir en torno a los temas y a nuestros panelistas en Plaza Cívica, en Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.